Empezamos entonces. Espero que hayas Listo. podido mirar ¿cómo se llama? La plataforma. Hoy dedicamos la número 3 decimos alefato, es el abecedario, ¿no es cierto? El alefato, Aleph Bet. ¿Eh? Eh, es muy interesante la historia. Ustedes han leído ahí, yo voy a ampliar algunas cosas si me hacen preguntas, seguramente tendrán preguntas. Es muy interesante cómo se llega a el alfabeto hebreo y cómo el alfabeto hebreo impacta en el nuestro. Porque acá tenemos que aclarar algo que a veces se confunde. Una cosa es un idioma, otra cosa es la escritura. Ustedes saben, una cosa es el idioma, otra cosa es la escritura. Nosotros tenemos idiomas en lo que la gente habla, en lo que hablamos. Escritura es cómo escribimos ese idioma. Ahora, una escritura puede utilizarse para diferentes idiomas. De hecho, en Europa usamos el mismo alfabeto para escribir alemán, inglés, español, italiano, lo que sea. Usamos la misma escritura para distintos idiomas. Incluso, aunque son idiomas los europeos bastante cercanos entre sí, tienen sonidos que no están en otro idioma. Hay sonidos en francés que no están en español, hay sonidos en inglés que no están en alemán, etc. Y sin embargo, nos las arreglamos para, de algún modo, adaptar un poquito nuestros alfabetos para que todos usemos el mismo alfabeto. ¿Cierto? Nosotros sabemos que en francés hay ciertos acentos que no están en español. El español tiene acento, el inglés no usa acentos, ¿no? Pero esos son pequeños detalles. Nosotros estamos adaptando un alfabeto, vamos a decir, occidental, para decirlo de algún modo, que viene del latín, a distintos idiomas que se hablan en Europa y después en América, etc. Incluso lenguas nativas de América que no tenían, eran ágrafas, no tenían escritura, se ha utilizado una fonética para poder escribir, ¿cierto? En letras nuestras, idiomas como yo conozco el quechua, conozco que se ha hecho para el del norte argentino, entonces, como ellos no tenían escritura, se usa la escritura nuestra, nuestro abecedario, para las palabras de ellos. ¿Cómo se escribe su palabra? Se pronuncia, se escribe. Entonces, tenemos que distinguir escritura de lengua. Entonces, ¿qué pasa? En el mundo tenemos, bueno, perdón, porque la veo a Patricia y digo, ella, Patricia va a decir, vete, el mundo se acaba en Occidente. En realidad, en Occidente tenemos, que no es Occidente, pero vas a ver, Patricia, lo que voy a decir ahora. Tenemos dos familias lingüísticas. Empecemos por la que está más lejos nuestro, la familia semita. La familia el arameo, pero hoy la lengua semítica hoy es el árabe. Millones de personas que hablan árabe. Es una familia de lenguas, ¿cierto? Hay en Etiopía algunas lenguas muy pequeñitas que son semíticas. Eh, la otra familia que tenemos es la indoeuropea. Por eso yo le decía a Patilla que cuidado, porque no, es que son las europeas, viene de la India. Hay una familia de lenguas que arranca con la India, atraviesa lo que llamamos Rusia, que son las lenguas eslavas, y llega a Europa. A uno le parece increíble para los que de alguna vez nos acercamos a eso, pero las lenguas de la India tienen que ver con las lenguas europeas. Nos parecen absolutamente otro mundo. Bueno, lo pueden ser, pero los estudiadores de la lengua han podido determinar que hay una gran familia de lenguas que se van de la India hasta Europa y que son todas emparentadas, ¿no? Yo decía Patricia porque después hay otra familia de la cual yo soy una ignorante total y absoluto, que son las lenguas asiáticas. El mundo de los asiáticos, China, Vietnam, es otro mundo lingüístico, ¿cierto? Y que creo que no tiene nada que ver con el indoeuropeo, por un lado, y por las lenguas semitas, ¿no? Entonces, y después, por supuesto, y esto es otra ignorancia mía, las lenguas de África, ¿cierto? Las lenguas de África. Y ni hablar, que existan cerca nuestra, las lenguas de los indígenas de América, que muy golpeadas sobreviven, ¿no es cierto? El guaraní es un idioma que se habla miles de personas, y el quechua se habla en Bolivia, y el aymara, y qué sé yo. Pero digamos, si vamos al mundo que podemos ya hablar, del mundo que tiene que ver con la Biblia, tenemos dos grandes familias, la semita y la indoeuropea. De la indoeuropea nos toca a nosotros la parte europea. Ahora,
Esas son familias lingüísticas. Pero ¿qué pasa con la escritura? ¿Qué pasa cómo se escriben esas lenguas? Entonces, cada lengua no tiene su propia escritura. Algunas lenguas desarrollan escritura, otras no la han desarrollado, ¿cierto? Entonces, y las que la han desarrollado, la tomaron de algún lado, ¿no? Esto es como la rueda. Alguien inventó la rueda, después la empezó a pasar de un pueblo a otro y hay muchos pueblos que tienen la rueda. Pero alguien inventó la rueda, algún pueblo inventó la rueda. Ustedes saben que en América los pueblos americanos no conocían la rueda. No conocían la rueda. Los incas hicieron lo que hicieron sin ruedas. Los incas no conocieron la rueda. No, nadie se le ocurrió, no inventaron la rueda. Se llevaban todo a pulmón. Los incas no tenían carros ni nada por el estilo, ¿no? O sea que hay culturas que pueden ser muy desarrolladas de la antigüedad, que hay cosas que no tenían y que otros sí tuvieron, ¿cierto? Eh, entonces, ¿qué pasa con este? De algún lado nació. Entonces, ¿dónde nace la escritura? No la lengua nace, la escritura. Bueno, el primer pueblo que se le ocurrió escribir es el pueblo sumerio. Son los sumerios. Los sumerios es un pueblo que hasta hace 120 años nadie sabía que existía. Una cosa increíble. La arqueología descubre los sumerios ahí por finales del siglo XIX, comienzo del XX. Es una cosa muy rara, porque ¿qué pasa? Se estudiaban las fuentes asirias, las persas son posteriores, y ellos veían que había palabras asirias que no eran asirias. Los que saben mucho de esto, yo de esto no sé acá nada, repito lo que otros me enseñaron. Había palabras que ellos sabían que no eran asirias, pero no sabían de dónde eran. Decían, indoeuropeas no son de la India, no son europeas, ¿de dónde son? Bueno, tiene que haber una cultura de la cual no tenemos noticia que le tiró lenguas, palabras, ¿cierto? Es como cuando nosotros hoy en español decimos, usamos palabras inglesas, palabras francesas, palabras que vienen de Oriente. Bueno, están en nuestro idioma, ya están instaladas, pero no son nuestras. El que sabe un poquito de español dice, esta palabra es extranjera. ¿Cierto? Chofer es una palabra que no es español, viene del francés. Ahora entró chofer, pero chofer viene de otro idioma. El que sabe un poquito de lingüística se da cuenta, hay muchas palabras. Eso pasaba con las lenguas asirias. Entonces los tipos decían, tiene que haber una cultura. A algún historiador, arqueólogo, se le ocurrió ir a excavar más al sur. Y de repente empiezan a encontrar cosas ahí en el sur de donde el Éufrates y el Tigris se juntan, ¿no? Ahí en el sur. Y empiezan a descubrir una cultura inmensa, enterrada, eh, la llaman sumerios, y da la cosa que a veces pasa y a veces no pasa, es que encuentran la biblioteca. O sea, una gran ciudad tiene una biblioteca. A veces no las encuentran. Acá la encontraron. Y se encontraron con una escritura que no conocían, que no sabían cómo traducirla, investigar, lograron descifrarla, pero se encontraron con algo extraordinario que ellos veían, eso escribían en tabletas de barro, ¿no? Pequeñas tabletas de barro cocido, blandas, escribían, pues se secaban al sol o se cocían en el horno, según el valor de la escritura que tuviera. Encontraron que había distintos momentos de esa escritura y que podían clasificarlos por historia. Cuanto más atrás iba, la escritura era más rústica, más rústica. Tenían escrituras silábicas, voy a decir, alfabéticas, silábicas, que es más rústica que la alfabética, pero tenían escrituras ideográficas. ¿Ideográfica qué es? Ideográfica es que cada signo es un objeto, no es una letra y una palabra. Es decir, es una palabra en todo caso. Yo para decir sol, dibujo un sol. Y para decir hombre, dibujo una persona. Entonces, esa personita es hombre. Y si pongo la persona y al lado el sol, que dibujo el sol, digo persona al sol. Y después dibujo un buey, persona al sol con un buey. Usted se imagina, eso es ideográfico, ¿no? Entonces esta gente dice, pero ¿y antes de eso qué hay? Y no hay nada. Entonces llegan a la conclusión, porque pueden determinar la antigüedad, que los sumerios inventaron la escritura. No hay nada
encontrado en la humanidad, y perdón por los que están en el Oriente, que ahí yo ya soy ignorante total, pero de lo que es el mundo nuestro, no hay nada anterior al 3500, 3600 antes de Cristo que pueda considerarse un registro de lo que uno podría llamar escritura, aunque sea un símbolo, o sea, un sol o una, pero que tenga una sintaxis, ¿no? Para que sea texto y dé sintaxis, ¿no? O sea, no es que si yo dibujo un sol en una pared hace 10.000 años, no es un texto, es un sol. Puede ser un dios, puede ser una... pero tiene que haber sintaxis, ¿no? No hay nada escrito con sintaxis anterior al 3600, 3500 antes de Cristo. Hoy sabemos que los sumerios inventaron la escritura. Empezaron a escribir con ideogramas, pasaron del ideograma a la escritura silábica, y pasaron de la escritura silábica a la escritura alfabética a lo largo de los siglos, son siglos, ¿no?, que lleva cada una de sus etapas. Entonces, yo para hacerla corta, necesitas varios miles de ideogramas para poder tener un bagaje para poder contar una historia, ¿no es cierto? Necesitas 70 u 80 sílabas para poder narrar una historia. Necesitas 25, 22, 26, depende, letras para narrar una historia. Entonces ustedes ven la evolución, ¿no? Por supuesto, la ideográfica tiene muchas limitaciones. Además de que hay que saberse cientos y cientos de símbolos, hay cosas que no se pueden dibujar. Yo puedo dibujar una vaca, una mano, un sol, pero no puedo dibujar la palabra felicidad. No puedo dibujar la palabra odio. No puedo dibujar la palabra, bueno, no sé, amor. No se puede. No hay dibujo para eso. Entonces, hay muchísimas limitaciones. La sílaba permite, con 70 u 80 sílabas, escribir casi cualquier cosa. El alfabeto con 25, 28, 22 permite escribir casi cualquier cosa o cualquier cosa. Y eso lo inventaron los sumerios. Los sumerios lo transmitieron a los asirios a los babilonios lo hicieron llegar a Israel, hacia Canaán, no a Israel, a Canaán. A Canaán llega la escritura, llegan las tres etapas. Llega la primera, la más ideográfica, pero mucho más tarde, 1500 antes de Cristo, ideográfica. Rápidamente pasan a la silábica y rápidamente al alfabeto. El alfabeto hebreo, que es el alfabeto cananeo, porque los otros pueblos cananeos usaban el mismo alfabeto, que Israel tiene 22 letras. Ustedes quizás ya lo saben, 22 letras. Ahora, eh, estamos en el mundo semita. Los sumerios no eran semitas, pero no sabemos lo que eran, la verdad, no sabemos lo que eran, pero digamos, cuando legan la escritura a los asirios, babilonios, después los persas, etc., estamos en el mundo semita. De repente, ustedes saben que en la costa de Palestina y de Israel, había, estaban los fenicios. ¿Los fenicios qué hacían? Comerciaban, iban de acá para allá con sus barcos. Y los fenicios son los tipos que llevan el alfabeto a Grecia. O sea, en Grecia no inventaron la escritura. En Grecia se enteraron por estos comerciantes que venían y hacían sus notas, este aceite, telas, cueros, etcétera, y la siguen escribiendo. Los griegos se dieron cuenta que estaba muy bueno eso de escribir. Y Grecia toma el alfabeto semita, digamos, hebreo, pero no solo el hebreo, de los pueblos cananeos, porque en todos escribían lo mismo, y lo adaptan a su lengua. Ahí tenemos un cruce, ¿ven? Una escritura que nace en el mundo semita se adapta al mundo indoeuropeo, porque el griego no tiene nada que ver con los idiomas semitas, es otro mundo, pero puede usar un alfabeto que viene de ese otro mundo para escribir sus propias palabras. Y ahí se produce digamos, un cruce, un salto de dos familias lingüísticas, a través de la escritura. Entonces, por esa razón, las letras griegas no suenan tan parecidas a nosotros. El alfa y el alef. Es la misma, sí, es la misma. Pero los griegos no tenían nada que ver con los semitas. Lo que pasa es que tomaron el alfabeto
y lo adaptaron al griego. Y entonces tomaron el alfabeto que le traían los fenicios y hasta adoptaron los nombres de las letras. Por eso la B se llama, viene Bet, es en hebreo, y se llama beta en griego, y se puede llamar B en español, bueno, en latín y en español. Porque el alfabeto que nosotros usamos hoy, que es el latino, que viene del griego, viene del hebreo, o sea, de las lenguas cananeas. Y por eso hay muchas letras que son muy parecidas y que nos suenan parecidos a nosotros, entre el hebreo y el español, pero no porque haya conexión, ¿eh? La conexión se estableció a través de la escritura, no de la lengua. Las lenguas nunca se juntaron. Hoy tenemos lenguas, palabras hebreas, porque bueno, el mundo, digamos, después se hizo global. Entonces hoy tenemos palabras hebreas que usamos, pero digamos, hasta hace 200 años no iban a encontrar una sola palabra semita dentro de Europa. Más o menos, porque los árabes que tuvieron España legaron palabras, ¿no? Almohada, todos ustedes saben, todas las que, ¿no? Almohada, alhaja, son palabras semitas incorporadas al léxico español. Pero eso porque los árabes estuvieron aquí. Pero nunca mezclaron los idiomas. El árabe fue siempre árabe, el español fue siempre español. Entonces nunca se mezclaron como idiomas. Se tomaron palabras, pero no se mezclaron como idiomas. Entonces, eh, ahí tenemos esa maravilla de que una lengua que genera un idioma, una escritura, se la lega, así mágicamente, digamos, a través de los fenicios a los griegos. Y los griegos desarrollan su filosofía. Ustedes se imaginan que la filosofía griega, el teatro griego, la matemáticas y qué sé yo, en base a una escritura que es de origen semita, que no tiene nada que ver con ello, pero la adaptan y la usan. Ustedes saben cuál es el problema de un alfabeto semita, incluso el árabe hoy, que no tiene vocales. El alfabeto hebreo, bíblico, y el árabe moderno y lo que fuera, son solo consonantes. Entonces, ¿qué pasa a los griegos? Los griegos tienen vocales. Tienen la A, la Epsilon, la Omicron. Entonces, ¿qué hacen? Usan letras que en hebreo son mudas para las vocales. Y por eso Aleph, que es una letra muda, la usan para la A. Porque el Aleph no le sirve para nada a ellos, porque es muda. Y en griego no hay letras mudas. O sea, nosotros en español tenemos el H, que es muda. En griego no hay letras mudas. Entonces ellos dicen, necesitamos por una letra para la A. Bueno, usemos esta que es muda, que no nos sirve para nada, Aleph. Y el Aleph terminó siendo la A. Y después tenemos que buscar una para la O. Y bueno, cuando una letra Ain, que en hebreo es muda, y que eso no le servía para nada, y la usaron para la O. Muy parecida, bueno, más o menos, hoy es más o menos, pero originalmente era bastante parecida. El redondelito de la O viene de la Ain antigua, que era un redondel. Entonces, usaron las letras mudas para las vocales. Y las que no tenían, la E, la I y la U, las inventaron. Inventaron letras los griegos, ¿no? La Y, la Omicron las inventan. La Omicron no, la Y, la ETA, ¿no? Las inventan porque no tienen, en ese alfabeto que reciben, no tienen esas letras. Y no tienen ninguna letra vacía, vacante, muda para asignar. Ya usaron el Aleph, ya usaron el Ain, son mudas, las otras las inventan, ¿no? Entonces, esto es maravilloso, porque cuando uno está escribiendo en nuestro abecedario, estamos usando un abecedario. Si vamos para atrás, llegamos hasta los hebreos. En realidad, si vamos para atrás, llegamos hasta los asirios. Si vamos para atrás, llegamos hasta los sumerios, ¿no? Este, pero a mí me emociona mucho pensar que uno cuando escribe, nosotros hoy casi no escribimos, ahora empezamos a escribir de vuelta, con esas tabletas que uno escribe y que reproduce en la pantalla lo que escribió, a empezar a escribir de vuelta. Cosas que me alegran. Pero digamos, a mí me emociona mucho cuando uno escribe y usa signos que tienen 6.000 años, y que algunos no han cambiado casi nada. Por ejemplo, la M nuestra, la M, que son ondas así, los sumerios la inventaron y con esas ondas así, eh, en el ideograma, fíjense, allá en el ideograma, en lo primero de la historia, con esas ondas dibujaron y llamaron al agua. Porque para ellos el agua era el río que corría, y que el río corre, y cuando uno mira un río, un arroyo, se mueve.
¿cierto? Hace ondas. Ellos llamaron al río, al agua en realidad, pero el agua del río, yo veía en el Éufrates y el Tigris, lo dibujaron como tres onditas. En hebreo, con la M, esa de las tres onditas, vino la palabra maim, que significa agua. Y nosotros hoy usamos la M como M, que la inventaron los sumerios. Exactamente la misma que dibujamos hoy nosotros, que aprendemos en la escuela. ¿Eh? Esa M la inventaron los sumerios hace 5.500 años. Y otras también, ¿eh? También son bastante parecidas a nuestras letras. La letra A nuestra, especialmente la mayúscula, ¿no? La A mayúscula, si uno la da vuelta, si uno la pone al revés, ¿no? Pone la A así, con el cruce así, y le pone dos puntitos en la cabeza de un buey. ¿Eh? La mayúscula puesta así, con la cruzada y los dos puntitos en la cabeza de un buey. Bueno, Aleph significa buey. Entonces viene de ahí. Después giró la letra, primero giró 45, después giró 90 y quedó al revés, ¿no? Quedó así como un triángulo cruzado, pero dada vuelta es la cabeza de un buey y es la forma que tenía una Aleph antigua. Y viene de ahí, Aleph significa buey. ¿Te das cuenta? O sea, que es impresionante cuando uno se empieza a pensar estas cosas. Ahora, vamos a la Biblia. Este, tenemos en Israel que hereda esta lengua y las más antiguas escrituras israelitas se escribieron en lo que hoy llamamos paleo-hebreo. Paleo significa antiguo, ¿no? Antiguo hebreo. El hebreo tuvo una evolución también. Cuando ustedes ven las letras hebreas hoy, que pueden las ver en carteles o en la sinagoga o en algún texto que ustedes tengan en la Biblia o qué sé yo, esas letras son del año aproximadamente 500 antes de Cristo. No son nuevas, son viejas, 500 antes de Cristo. Es el abecedario hebreo. Pero hay un abecedario paleo-hebreo que es anterior a ese, del cual tenemos algunos pocos documentos, pero no tan pocos. O sea, tenemos pocos porque de la Biblia tenemos miles, pero tenemos unos cuantos documentos escritos en paleo-hebreo. El idioma es el mismo, la escritura es distinta. ¿Eh? El idioma es el mismo, la escritura es distinta. Eh, ejemplos. En el canal de Siloam, en Jerusalén, había una placa. Como vieron cuando hoy inauguran un puente y le ponen una placa y dice el señor intendente, el presidente de la República, el gobernador, inauguran el puente. Bueno, así también hacían en la antigüedad. Hay una placa escrita, tallada en la piedra, que decía en el año tal, el rey fulano abrió este túnel, bla, bla, bla. Es lo mismo que se hace hoy. Esa placa está en el Museo de Constantinopla. Como esa zona fue el imperio otomano, los otomanos cortaron la piedra y se la llevaron al museo. Bueno, está en Constantinopla. Yo no tuve la oportunidad de ir, pero hay fotos, ustedes pueden buscar. Esa placa está escrita en paleo hebreo, es hebreo, pero no está escrita en las letras que nosotros hoy usamos. Escrita en paleo hebreo. Hay textos, se han encontrado algunos rollos, pero no de cuero o de papiro, sino de plata, rollitos pequeñitos que se desarrollaban, se escribían, se enrollaban y se usaban como en el collar. Están en los museos, es una maravilla eso. Este, esos textos tenían textos bíblicos y la gente los llevaba acá como hoy se lleva una medalla o una cruz o algo por el estilo, ¿no? Esos están escritos en paleo hebreo, pues son muy antiguos, son anteriores a 500 antes de Cristo. Y hay un documento enorme escrito en paleo hebreo que es el, el Pentateuco samaritano. La comunidad samaritana, que hoy existe en Israel, y que no, llevan unos cuantos miles de samaritanos, tienen como escritura el Pentateuco. Ellos no tienen toda la Biblia, solo el Pentateuco. Pero el rollo que ellos tienen no está escrito en letras hebreas, está escrito en paleo hebreo. Y lo vienen copiando desde hace miles de años. Bueno, miles, no sé, cientos de años. ¿Eh? Entonces, tenemos testimonios de esa escritura paleo hebrea. Cuando Israel va al cautiverio en Babilonia, pasan cosas. Cuando regresa, trae la nueva escritura. Es un misterio. Es un misterio que todavía no hemos podido resolver y no sé si se va a resolver alguna vez, de por qué Israel cambió su escritura.
Ustedes pueden buscar en internet y van a encontrar que hay sabios que han escrito libros muy importantes sobre la historia de la escritura hebrea y todos van a decir, por alguna razón, cuando Israel va a Babilonia, llevan la escritura paleohebrea, cuando regresan, usan la escritura que hoy conocemos como hebrea. Adoptan uno nuevo. Pero no es un nuevo alfabeto, es cambiarle las letras, la forma de las letras. Son las mismas letras. Yo no lo uso, así que no lo sé, pero si me pusiera a practicar, podría leer en el paleo hebreo lo mismo que leo en hebreo, porque no es otro alfabeto, es otra forma de las letras. Son totalmente distintas. Es un misterio por qué cambiaron el alfabeto. No se sabe. Israel nunca olvidó ese alfabeto antiguo, porque, por ejemplo, hay monedas acuñadas por Israel en el siglo I antes de Cristo que dice Jerusalén, como nosotros podemos en la moneda nuestra, que dice República Argentina, o lo que sea, ¿no? La República Argentina dice Jerusalén, ese Jerusalén está escrito en paleo hebreo, en el siglo I, cuando hacía 400 años que habían abandonado esa escritura. Es decir, la abandonaron, pero no la olvidaron. Siempre recordaron que esa escritura era su escritura original. Y en las monedas las ponían en paleo hebreo. Las letras están escritas en paleo hebreo. De modo que es muy interesante que la evolución del alfabeto eh, agrega un capítulo más que es la evolución del paleo hebreo al hebreo. ¿Eh? O sea, que por alguna razón pasaron de una escritura a otra y eso es medio un misterio, es un misterio todavía. Quizá alguna vez se encuentre algo, pero por ahí es un misterio. Claudia, dale. Sí, justamente eso. Bueno, se supone que todos dicen que es un misterio, pero pensaba cuando leía eso que la lógica por ahí es que se aculturaron. De alguna manera no pueden haberse mezclado con la escritura babilonia, porque el de ahora es más cuadrado, ¿no? El llamado cuadrado. Cuadrado, cuadrado, sí, exactamente. ¿No puede haber sido eso? Viste, Claudia, que cuando uno dice es un misterio, uno puede tirar hipótesis, ¿cierto? Entonces, una hipótesis puede ser que ellos adoptaron un alfabeto que quizá les pareció, un alfabeto, una forma que les pareció más moderno, mejor, más nuevo, ¿cierto? Así como nosotros a veces, nosotros hoy, decimos, bueno, cambiamos ciertas cosas porque nos parecen más nuevas, más modernas, más lindas, más actuales, y cambiamos, dejamos de usar tal cosa y pasamos a usar otras. Algunos dicen, bueno, quizá ese alfabeto les resultaba mejor que el otro. La realidad es que el otro alfabeto es bastante rústico. Si ustedes miran, ustedes ponen en Google paleo hebreo, le van a salir fotos, y van a ver cómo es bastante más rústico. Es probable que suene más moderno, más fácil de escribir incluso el nuevo alfabeto. Y quizá ese nuevo alfabeto o lo inventaron ellos o lo copiaron de algún pueblo que se perdió, porque ustedes saben que de la antigüedad los pueblos se perdieron, la gente no, pero los pueblos sí. O sea, de los persas no queda nada, queda la gente en Irán, que son descendientes de los descendientes. Pero la cultura se perdió, los cananeos, de las culturas cananeas no quedó nada. El único que quedó es Israel. Entonces, la gente sí queda, la gente no se muere, la gente sigue teniendo hijos. Entonces uno va y ve a un árabe hoy que vive en Israel y dice, bueno, este es un descendiente de los cananeos, obviamente, ¿no? Como un egipcio descendiente de los faraones. Pero las culturas desaparecieron. O sea, quedó la gente, el ADN, pero las culturas desaparecieron. Entonces, algunos dicen, bueno, Israel quizás conoció un pueblo que tenía esa escritura, le pareció mejor escritura y la adoptó. Y ese pueblo se perdió, como todos los pueblos de la antigüedad. Es muy probable que haya sido algo así. Porque es muy difícil imaginarse que le digan a alguien, a ver, inventanos un alfabeto nuevo, o sea, letras nuevas. Es difícil, no tiene sentido eso. Es muy probable que Israel conoció ese alfabeto de otro pueblo, quizá un pueblo pequeño, que no trascendió en la historia, que desapareció de la historia, como desaparecieron los cananeos, como desaparecieron los jebuseos. No quedó nada de esa gente. La gente queda, el ADN queda, pero no quedan las culturas. Y quizá lo tomaron de ahí. Eh, pero eso, Profe, sí, ¿se sabe de cuándo data más o menos? sí, claro. La fecha en que Israel adopta este alfabeto es
bueno, no el año exacto, pero es al regreso del cautiverio en Babilonia. Y eso sucede en el año 530, 537 va a ser preciso, ¿no? Entonces, cuando regresan, tienen este alfabeto. Entonces, es probable que en algún momento del año 500, 530, o al revés, ¿no? 530, 500, hay que contar para atrás. En esa época ellos adoptan este alfabeto. Sí, que es el alfabeto del cual tenemos la Biblia, porque la Biblia eh, quizá hubo escritos en el palio, pero se perdieron. Y todo lo que tenemos, espera que me hace un dicho, a ver. Todo lo que tenemos de documentos antiguos bíblicos está escrito ya en el hebreo actual, digamos, ¿no? No tenemos documentos bíblicos del anterior, con excepción de un solo pedacito así chiquitito de 2 centímetros por 10, que era un pequeño rollo de plata que está escrito en paleo hebreo y que tiene la bendición sacerdotal. Dios te bendiga y te guarde, Dios alce tu rostro sobre ti y te dé paz, ¿no? Esa bendición que está en Números, en el libro de Números, está en un pequeño rollo de plata. Es lo único que tenemos de texto bíblico en paleo hebreo. Y es un pedacito de... Que buscan la foto, lo van a encontrar en internet. Yo creo que lo puse en alguno de las... Capaz que en alguna materia se lo mostré, porque es una foto muy famosa, tan libre. Es un pequeño pedacito de 2, 3 centímetros de ancho por 10 de largo que se enroscaba y se colgaba aquí como para llevarlo, digamos, llevar un texto bíblico, ¿no? Pegado al cuerpo. Es lo único que tenemos. Los otros documentos no son bíblicos. La placa en Siloán, hay una estela moabita, porque los moabitas también usaban ese alfabeto. Una estela moabita, que encontraron en la arqueología, que está escrita en paleo hebreo. Hay una estela en Dan, al norte de Israel, que está escrita en paleo hebreo. Hay documentos, pero pocos y no se sabe nada. Es muy lindo porque es como un misterio. Todas esas cosas misteriosas siempre son atractivas, ¿no? Bueno, entonces, Pablo, perdona, una pregunta, porque ahí yo creo que me perdí un poco. Yo te había entendido, vos habías comentado que lo que sería el Pentateuco samaritano sí sí, estaba en paleohebreo. exactamente. Y ahí me surge la duda, porque si el paleohebreo es anterior, eh, sin embargo, los manuscritos que hay samaritanos, más allá de los cambios, son anteriores a los que contamos ahora que tenemos en hebreo para lo que sería la Biblia hebrea, o en realidad son posteriores. No, son posteriores. Son posteriores, pero ellos han mantenido esa escritura. Ah, ok, ok, Son posteriores. bien. Acá, bueno, ya que está, pues estas cosas son lindas porque a quién se la van a preguntar si no. Yo soy el bicho que estudia estas cosas. Claro, el rollo de los samaritanos lo tienen en el templo en Samaria, que hoy se llama Nablus, la ciudad moderna árabe, Nablus. Ellos, la comunidad internacional, allá por finales del siglo XIX, sabían que existía, pero ellos no se lo mostraban a nadie. Sabían que existía, decían, hay un rollo, sí, sabemos que los americanos tienen, pero los americanos no se lo mostraban a nadie. Ahí por el año 1930, 1935, no sé cómo lograron que se los dejaran ver y fotografiar. Y entonces ahí se fotografió el rollo de samaritano y entonces al fotografiarlo lo pudieron estudiar los investigadores bíblicos, ¿cierto? Entonces, pero no lo mostraron nunca más, o sea, está ahí y no se puede ver, o sea, uno no puede ir y que muéstrame el rollo, no, el rollo lo tienen guardado. Entonces, lo que sí saben los que investigaron, los pudieron ver, los que sacaron las fotos y eso, que ese rollo estiman que puede tener 1000 años de antigüedad, o sea, del año 1100. Entonces, de nuestra era. Entonces, no es tan antiguo para los tiempos bíblicos, no es tan antiguo, pero obviamente han ido manteniendo la escritura. Entonces, ¿cuándo nacen los samaritanos? Saben que los samaritanos, sí sabemos, los samaritanos aparecen en el horizonte histórico cuando Israel regresa. Cuando Israel regresa en el año 537, se encuentra con que hay gente que está viviendo en Israel, o sea, en Judá. ¿Quiénes son los que están viviendo en Israel? Bueno, los que los babilonios dejaron para que trabajen.
eran sus esclavos, ahora están viviendo ahí, entonces empieza el conflicto. Bueno, esta tierra es mía, no, es mía. Y digo, es mía, ¿por qué? Porque era de mi abuelo. Yo me fui al cautiverio, la volví. Ahora esta tierra es mía. Y uno dice, no, pero esta tierra es mía porque es de mi abuelo. Yo estoy acá hace 60 años. Bueno, ese conflicto se resuelve con que los que estaban en Judá se van al norte. Y entonces los de Judá los llaman samaritanos. No los quieren llamar israelitas. Hay conflicto ahí adentro, ¿no es cierto? Se tiene la misma fe, el mismo Dios, la misma escritura, pero los israelitas dicen, nosotros somos los verdaderos israelitas, los que volvimos del cautiverio, los que fuimos del cautiverio y volvimos, o nuestros abuelos, ¿no? Y volvimos. Estos son samaritanos. Entonces, ahí nacen los samaritanos. Y se van al norte y se quedan en Samaria, obviamente, ¿cierto? Ahora, esos samaritanos son yavistas, son del mismo Dios que Israel y tienen escrituras. Ahora, para esa época no estaba escrito el Antiguo Testamento, ustedes saben. ¿Qué estaba escrito para esa época? Y básicamente el Pentateuco, las historias de Abraham, de Génesis, del Éxodo, de las leyes del Levítico, eso estaba escrito. Entonces los samaritanos se van al norte con esas escrituras. ¿Y en qué están escritas? En paleo-hebreo. Porque estos que vienen traen una nueva escritura, pero los que estaban tenían la escritura antigua. Y los samaritanos nunca cambiaron la escritura. Entonces, copias de copias, como pasó con la Biblia también, los samaritanos lo siguieron haciendo en la escritura llamada paleo-hebrea, hasta hoy. Si hoy un samaritano tiene que copiar un texto bíblico para algo, lo va a escribir en paleo-hebreo, hoy. O tiene que hacer un nuevo rollo para la sinagoga, no se llama sinagoga, para el templo que hay porque hay varias comunidades en Israel, samaritanas. 3 o 4 hay, que yo sepa, hay 3 o 4 aldeas, además de Nablus, que es una gigantesca ciudad, hay aldeas que son samaritanas. Necesitan un rollo para el templo de ahí, lo van a escribir en paleo-hebreo, no lo escriben en hebreo. Hoy. Entonces, ahí se preservó esa escritura. Damos gracias a Dios por eso, si no, no tendríamos documentos. Ahí tenemos un documento inmenso, de otros son pequeñas piedras, un pedacito de plata y qué sé yo, o una placa chiquitita así, que es lo único que tenemos. Acá tenemos un rollo, 5 rollos inmensos escritos en paleo-hebreo. Entonces, para la investigación de los que se dedican a esas cosas, es algo muy, muy importante, fundamental, ¿no? Y que lo hayan podido fotografiar y estudiarlo fue una maravilla. Y no sé cómo lo convencieron al samaritano que le dejara sacar fotos al rollo. Le deben haber pagado unos pesos, seguramente. Suponemos que gratis no fue. Pero bueno, O sea que como tal no se mantiene como lengua ni siquiera en lo que es la lectura litúrgica, digamos. bueno, en la lectura litúrgica supongo que sí. O sea, leen el texto y el texto es hebreo. Porque los samaritanos hablaban hebreo también. Claro, O sea, claro, yo, claro. yo Está me bien, yo está me bien. ima- yo me imagino, la verdad que nunca estuve, pero imagino que, como pasa en una sinagoga, cuando el tipo abre el rollo y lee el pasaje, lo lee en hebreo. El texto está en paleo-hebreo, pero el idioma es el mismo. Ahora, el idioma de los samaritanos es el árabe. O sea, el idioma cotidiano, el servicio es en árabe, pero es probable que el texto lo lean, cuando abren el rollo, lo lean en hebreo. Sí, Bien, dale, gracias. sí, sí. No, es muy fascinante todo eso, ¿no? Este, entonces, bueno, aquí llegamos. Cuando después del destierro Israel eh, comienza el periodo persa y todos coincidimos, cuando digo todos, siempre hay gente que piensa que no, ¿no? Pero la mayoría de los investigadores coinciden, y yo me sumo a ellos, me sumo al coro de otros que saben más que yo, que la mayoría de los textos bíblicos se consolidan en ese periodo. O sea, no es que sean de ese periodo, no es que el Génesis lo escribieron en el post-exilio, escribieron antes, o la historia de David, los reyes escribió antes, pero en esa época es cuando se ponen en limpio, se coleccionan, se prolijan, se pulen los textos, se escriben algunos textos, por ejemplo, Joel es un libro escrito en esa época, probablemente se coleccionen los proverbios, que son muy antiguos, pero se coleccionan en esa época, porque hay algunos que son de esa época. El libro de Job es de esa época, aunque haya historias muy antiguas. Entonces, en ese periodo se conforma lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento.
digamos, la forma que hoy tiene, con un Pentateuco, con libros Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, eso que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, así como una obra completa, se termina de conformar en ese periodo, en el periodo persa, o sea, el post-exilio. ¿En qué idioma lo hacen? No, en qué idioma no, en hebreo, pero ¿en qué escritura lo hacen? En la nueva escritura, no en la paleohebrea. La paleohebrea la usan los samaritanos. Nosotros, que somos judaítas de Judá, escribimos en la nueva escritura. Y la escritura pasa a ser la que nosotros hoy conocemos. Por eso que no tenemos documentos bíblicos fuera de ese pedacito. Ojalá que una vez encontremos algunos más, puede ser, ¿eh? Que en la escritura, que en la arqueología encuentre, pero por hoy, fuera de ese pedacito de plata, como texto bíblico no tenemos nada más. Todo lo que tenemos posterior es escrita en la hebreo, neohebreo, el hebreo actual, digamos, ¿no? Ahora, permítame dar un paso más en esto de la escritura, del avance de la escritura. La escritura hebrea, como bien saben, no tiene vocales. Entonces, se escribe sin vocales. Como uno escribe sin vocales, está todo bien, pero hay momentos en que puede haber cierta ambigüedad. ¿Por qué? Porque las vocales que yo le pongo a cuatro consonantes pueden cambiar el sentido de la palabra. Si yo tengo en español una C, una B larga y una L, y tengo esas tres consonantes, puedo escribir caballo, puedo escribir cebolla, y no tiene nada que ver el caballo y la cebolla, ¿cierto? Y puedo escribir cabello, entonces tengo tres consonantes que permiten tres palabras que no tienen nada que ver con nada. Eso también pasa en hebreo. No tan así, pero también pasa. Hay palabras que si uno tiene las letras hebreas, consonantes, le puede cambiar las vocales, cambia el sentido de la palabra. Entonces, eso funcionó por siglos, pero llegó un momento ahí por la media que empezó a haber conflicto entre los rabinos por cómo se debía leer una palabra. Si esa palabra significaba tal cosa, porque yo le ponía esas vocales, y otro decía, no, 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 esta vocal hay que poner, se pronunciar estas vocales, y entonces significa otra cosa. Entonces no pasaba con toda la Biblia, pero pasaba en algunos pasajes claves, donde uno, cambiándola, según pusiera la vocal que le pusiera, porque no tenía vocales, cambiaba el sentido. Entonces ahí, esto lo han visto en alguna materia ya, los masoretas, esa rama de los rabinos, inventan un sistema de vocales, inventan un sistema vocálico y le agregan al texto bíblico consonántico las vocales que hoy tenemos. Cuando uno ve hoy una Biblia hebrea, le ve vocales. A ver, David, dale. Sí, perdón. De ahí también que en lo que sería la interpretación que van dando los rabinos a lo largo de los años y los siglos a las escrituras, utilizando las raíces, lo que serían las consonantes, Sí, hacen juego con otras que están en otro versículo, o sea, que sean las mismas, pero en otro versículo capaz que no tiene nada que ver, y sí, ahí enganchan para de repente juntar textos que en principio parecieran no tener sentido, pero que sirve para la interpretación que dan. ¿Es sí, así? sí. Y eso permite cosas muy lindas y cosas que son un desastre. Porque, digamos, es como que a veces sí hacen conexiones que vos decís, qué interesante, mirá, y esto uno lo mira y dice, y acá hay cosas, hay tela para cortar. Y de repente te juntan dos textos porque coinciden las consonantes y vos decís, no tienen nada que ver. Y no tienen nada que ver de verdad desde el punto de vista del mensaje, ¿no? Pero es verdad, es eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta gente se encontró con un desafío tremendo. El texto es texto sagrado, digamos, el sentido sagrado de que es la palabra de Dios, no lo puedo cambiar. ¿Cómo hago para agregarle vocales a un texto sin tocarlo? ¿Cómo hago? Bueno, es un desafío. Entonces, inventaron un sistema de vocalización y de signos, de otros signos que no son vocales, que ahora les voy a explicar, que se escriben abajo de la letra, arriba de la letra, en el medio de la letra, pero nunca tocan la letra. Las letras, si ustedes ven una página de la Biblia hebrea, van a ver que están las consonantes y van a ver un montón de puntitos, rayitas, pero nunca esos puntitos de arriba tocan las letras consonánticas, nunca.
¿Por qué? Porque el texto consonante es como el texto sagrado, nos viene desde hace 3.000 años o 2.000 años, a esa época ya era 2.000, ¿no? En el año 900, 800, 900 de nuestra era, no sé, el texto de la época de David, había salmos de David. ¿Cómo vamos a tocar ese texto? Ya está. Entonces le ponen abajo, le ponen arriba, le ponen adentro, pero nunca tocan la letra. Ahora, no solo ponen las vocales para poder pronunciar la palabra, sino que colocan signos que ayudan a la lectura. Por ejemplo, el hebreo no tiene signo de pregunta. ¿Cómo sé que es una pregunta? Bueno, inventan signos que colocados arriba, abajo, en el centro, en algún lugar, sugieren que eso es una pregunta. ¿Eh? El hebreo no tiene signo de puntuación. No tiene coma, punto y seguido, no tiene nada de eso. Entonces, ¿qué hacen? Inventan algunos de esos signos que no son las vocales para indicar acá hay una pausa. O sea, cuando nosotros traducimos hoy, ahí ponemos una coma o ponemos un punto y seguido, porque hay un signo que nos marca que hay una pausa. Pero cuando uno lee el texto sin esos signos, todo corrido. ¿Cómo van a leer eso? Bueno, ¿dónde corta la oración? Es un problema. Digamos, sin vocales era un problema. Y era un problema que generaba conflictos entre las distintas comunidades judías, de judaísmo. Los sefarditas leían de una manera, los caraítas leían de otra manera, los askenazis leían de otra manera. Eran tradiciones y se empezaron a tener conflictos de lectura, porque no había vocales. Entonces, se ponen de acuerdo y le colocan, vocalizan el texto. Y no solo lo vocalizan, le colocan signos que indican punto y aparte, coma, punto y seguido, fin del versículo, dividen el texto en versículos. Estaba dividido en versículos el texto, antiguamente. Lo dividen en versículos, le ponen una marca después de cada... La división en versículos que hoy tenemos es del siglo IX, no es anterior. Anterior es un texto corrido. Y en el siglo IX, esta gente, entre otras cosas, le pone una marca y divide el texto en versículos, pero no había versículos, ahora lo divide en párrafos de, como son los versículos, de 2, 3 líneas cada uno, y marcan los versículos. Pero no solo eso, el texto en la sinagoga se canta. Ustedes saben que cuando van a la sinagoga, un día vayan, van a ver el servicio, van a que cuando el rabino o quien sea abre el texto, no lo lee, lo canta, aunque sea prosa. Están leyendo Reyes, lo cantan. Entonces, le agregan las notas musicales. Esta gente no solo le pone vocales, no solo le pone punto seguido, punto y coma, fin de versículo y signos de interrogación y qué sé yo, le colocan otras marcas que son las notas musicales. Que quien la sabe no puede cantar, yo no tengo ni idea cómo se canta un texto, pero tienen notas musicales. Por eso, y todo eso sin tocar las consonantes. Es realmente impresionante. Si uno lo mira rápido y le parece que esto es así siempre. No fue así siempre. Fue creado con un tremendo respeto por el texto para poder agregarle vocales, signos de todo tipo, ortográficos, sintácticos, etcétera, dividir en versículos y agregarle notas musicales para poder cantarlo en texto, siempre sin tocar el texto consonántico. Y así es. Y eso de Génesis hasta Malaquías, digamos. En la Biblia hebrea es de Génesis hasta Segunda Crónica, porque el orden es distinto. Termina con Segunda Crónica. Pero los textos son los mismos. Y así lo hicieron para toda la Biblia, ¿no? Entonces, yo señalo que eso hay una enseñanza en eso, porque esta gente se tomaba tan en serio el texto bíblico y tenían tanto respeto, yo diría reverencia por el texto bíblico, que tuvieron que inventar todo un sistema complejísimo por la cantidad de cosas que tenía que poner en el texto. Ya les digo, vocales, notas musicales, signos de puntuación, divisiones, sin tocarlo. Y lo hicieron. Y lo hicieron. Ustedes, hoy están impresas en imprenta, pero si uno busca manuscritos medievales del siglo X, por ejemplo, están escritos a mano. Todo eso que yo les cuento, a mano con pluma, con una pluma de ganso y tinta, tac, 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 y sin manchar, sin equivocarse, sin correrse, sin nada. Es una cosa muy, muy impresionante cuando uno ve lo que hicieron y el respeto que eso expresa y la reverencia que expresa por el texto bíblico, ¿no? De esta gente.
Eh, el Nuevo Testamento exigió menos trabajo, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego. El griego tiene una serie de cosas que no tiene el hebreo, y entonces no significó un esfuerzo de esta magnitud. El griego, el único problema que tiene, usted sabe cuál es el problema que tiene el griego, no es mi materia. El griego tiene el problema que no divide las palabras. Que usted lee una foto de un texto griego antiguo y van a ver que tiene todas las letras seguidas. Y sigue así, y sigue así. Es una palabra de una página entera. No divide las palabras. Pero bueno, el que sabe griego lo puede leer, ¿no? Y el único problema es dividir las palabras. El hebreo dividía las palabras. Ustedes agarran un manuscrito hebreo del siglo V, digamos, sin vocales, pero van a ver las palabras separadas. Las palabras se separan por un espacio, como nosotros lo hacemos nosotros. Separamos las palabras con un espacio. El griego no, el griego escribe todo junto. Es más, escribe así, después sigue así, después sigue así, y después sigue así. Así se escribe el griego antiguo, ¿no? Iban y venían. La escritura griega es así, y sin separar las palabras. El hebreo escribe de derecha a izquierda, pero va al otro renglón, derecha a izquierda, al renglón, derecha a izquierda, ¿no? Separando las palabras. Ahora, es tremendo. Entonces el Nuevo Testamento fue más fácil, había que separar las palabras, no mucho más que eso, ¿no? No nos complicó tanto la vida. Pero la escritura hebrea fue realmente un desafío impresionante lo que tuvieron que hacer para que nosotros tuviéramos la Biblia como la tenemos hoy. Si no tendríamos que traducir, yo tuviera que traducir de un griego, de un hebreo, sin todo eso, bueno, no sigo yo, cualquiera. Hubiera sido un esfuerzo, no sé, hubiera habido mucha, lo hubiéramos hecho, lo hubieran hecho, pero habría habido mucha ambigüedad, muchos pasajes donde decís, esto no sé lo que dice, porque si le pongo esta vocal dice esto, si le pongo esta vocal dice lo otro, ¿y qué es lo que dice? No sabemos. Bueno, tenemos que dar gracias a Dios por esa gente que allá por el siglo 8 y 9, preocupados porque realmente cada vez hacía más difícil leer el texto bíblico y ponerse de acuerdo en lo que significaba, decidieron llevar adelante esta tremenda empresa que fue la de la vocalización. Decimos vocalización, pero implica todo eso otro. Vocalizar, ponerle notas musicales, ponerle signos de interrogación, de preguntas, puntos y comas, lo que nosotros podemos puntos y comas, ¿no? Yo no le puedo poner otros signos, pero bueno, las pausas, fue realmente una cosa muy, muy encomiable. Bueno, hasta aquí lo que les quería contar de la escritura y de la escritura hebrea en la Biblia. Hay más cosas en la plataforma, ustedes pueden ver. Y llegamos. ¿Qué les parece? ¿Vamos? ¿Eh? Fíjense lo que va para la próxima semana. Yo voy a estar de vuelta en este escenario, el escenario que me ven acá, y seguimos. Bueno, la próxima es la última. Es una materia de 4 clases, ¿no? Sí, Ángel, es así, ¿no? La próxima es la última. Así que Así bueno, es. celebramos entonces la próxima. ¿Sí? ¿Sí? Pablo, Sí, hay una anécdota que cuenta, bueno, no sé si es anécdota o qué, vale. la escultura de Moisés que hace Miguel Ángel, Sí. que confunde la traducción, Sí, los cuernos. los Los cuernos. cuernos, sí, 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 sí. tiene que ver con eso. Exactamente, porque como en esa época no tenía vocalización, bueno, en la época de Miguel Ángel sí, pero la tradición es anterior a la vocalización, ¿no? En la época de Miguel Ángel ya estaba, pero ellos no sabían, Miguel Ángel no leía hebreo. ¿Qué pasaba? La palabra para kerem, que significa cuernos, las consonantes también significan rayos, rayos de luz. O sea, con el sol, vieron que viene el sol entre las nubes y de repente uno a veces ve que aparecen los rayos de luz así que salen de las nubes. Eso se dice eh, kerem, y también pues se dice karam. O sea, son las mismas consonantes, pero es una palabra distinta. Y entonces, el que tradujo al latín, no los judíos nunca confundieron. Los judíos siempre tuvieron claro que lo que decía el texto hebreo, pero los que tradujeron al latín leyeron cuernos cuando tenía que leer iluminado por las luces. O sea, lo que el texto dice es que Moisés baja del monte con haces de luz que le brotan, como que Dios lo iluminó, ¿no es cierto? El símbolo de los haces de luz. Los que traducen al latín se confunden y dicen bajó con cuernos, carnaim,
que son cuernos, no son keren, que son luces. Y entonces, bueno, en la Biblia Vulgata aparece Moisés cornuto, que suena feo a nosotros, ¿no? Pero dice que Moisés baja cornuto, es decir, con cuernos. Y la interpretación era, bueno, por el pecado le nacieron cuernos. Una estupidez, ¿no? Pero bueno, esa era la idea, ¿no? Que como había, después iba a romper las tablas, ya venía marcado por el pecado y venía con cuernos. Y así es como que en la tradición cristiana, hasta que después se avivaron, pero pasaron varios siglos, a Moisés lo hacían con cuernos. Claro, Miguel Ángel lo hace con cuernos, convencido de que esa era la interpretación correcta. Después Había que justificar esos cuernos, ¿no? ¿Por qué esos cuernos? claro, no, es que viene de una mala lectura de cuando la palabra no tenía vocales y la misma palabra se puede leer como cuernos o como luces, o sea, rayos de luz. Lo que dice el texto bíblico, si ustedes se fijan hoy, van a ver que dice que algunos traducen Moisés bajó iluminado o brillaba su cabeza, ¿no? Porque como que tenía haces de luz, porque había estado con la presencia de Dios, pero lo leyeron como cuernos, no como haces de luz. Y entonces ahí vienen los cuernos del pobre David, del pobre Moisés, que no era cornudo, pobre. Supongo que la mujer lo trataba bien. Pero bueno, no sabemos. Pero sí, sí, de ahí viene el tema de los cuernos de... Y en muchos dibujos de medievales lo van a ver a Moisés con cuernos, porque así se entendía que era. Y se entendía fácilmente, ese pecado que le salen cuernos por el pecado, el cuerno es el símbolo como del becerro, ¿no es cierto? O sea, es muy fácil pasar de la imagen de los cuernos a la imagen del pecado. Y bueno, y así, pero es una mala lectura. Cuando los rabinos le ponen vocales es clarísimo el texto, ¿no es cierto? Nunca hubo duda sobre eso, el baja iluminado. Los dejo, ¿eh? Que sigan bien. Nos vemos la Gracias, Gracias. próxima semana, ¿eh? profe. Gracias, Chao, profe. chao. Buen, Chao. Chao a buen fin de todos. semana.